físico-químico propio de la naturaleza. En su infancia estudió con los jesuitas, que básicamente era una orden religiosa católica, y en su preadolescencia, más o menos como a la edad de 17 años, entró a la carrera de militar y obtuvo el grado de oficial. Lamarck es interesante porque fue el primer científico que se atrevió a afirmar que las especies verdaderamente habían evolucionado a lo largo del tiempo y que esta evolución era la que provocaba la gran diversidad de seres vivos. Fue profesor de insectos en el Museo de Historia Natural en París en el año de 1793 y él fue el primero que también expuso como una teoría de la evolución, de hecho la primera teoría de la evolución como bien fundamentada. Otra de las teorías que él tenía era el de la herencia de las características adquiridas, en la que básicamente postula que el ambiente cambia, por lo tanto también las especies se tienen que ir adaptando pues, a las condiciones de vida, y estas características que van adquiriendo con el paso del tiempo son heredables a las generaciones futuras. Ahorita ya se sabe que pues no, para nada, esto no sucede, pero él explicaba este cambio con pues la longitud del cuello de las jirafas, ya que al principio ellas podían obtener pues bien su alimento, pero con el paso del tiempo tenían como que esforzarse más para poder obtenerlo, y así pues la longitud fue cambiando, pero pues eso aún no está, o sea, de hecho se descarta. Y otra de las teorías que él tenía era la del uso y desuso, en la que postula que mientras más utilizamos un órgano, se va mejorando con el tiempo, y al contrario, si dejamos de usar como un órgano o no lo usamos tanto, este se atrofia. Esta teoría también actualmente está como pues rechazada porque esto no funciona así. Y luego va Juan. Hola, buenos días. Bueno, él es Lamarck, era un naturalista que pues se fue de la explicación teológica, ya no adaptaba la explicación de las fenómenos naturales a un ser divino, y pues él usaba el poder de la fuerza de la razón, de la síntesis, de la realización, para poder principalmente estudiar, bueno, observar la naturaleza, porque él estudió medicina. Abandonó la carrera y pues se dedicó a estudiar la naturaleza, y lo que observaba principalmente pues fue ahí como se tiene la imagen del sistema meteorológico lamarquiano, que pues así como les había dicho, usaba la razón para poder explicar los fenómenos naturales o fenómenos terrestres que no se podían ver a simple vista, como es la atracción gravitacional y la radiación solar, ¿no? Em, También estudió ciertos fósiles de la zona de París, y este material que él recolectó y que él estudiaba fue enriqueciendo el Museo de Historia Natural del país de París. Gracias a esos fósiles que analizaba y podía compararlos con especies actuales, pudo haber llegado, no pudo llegar a las teorías que menciona mi compañera. Sumándole a esto de los fósiles, también estudiaba ciertas partes de la estratigrafía, y pues también esto le ayudó a darse una idea de cuál era el ambiente y cuáles eran las condiciones en las que vivían los animales del pasado. Se conoce como el padre de la biología porque en uno de sus libros, en uno de sus estudios, de sus libros publicados, menciona o acuñe como término biología al estudio de los seres vivos, y y pues él acuña el término biología para este estudio, y por eso se conoce como el padre de la biología. ¿Puede cambiar a la otra diapositiva, por favor? Bueno, Estadística. ahora vamos a continuar con los ensayos que realizó. El primero fue en 1778 y se tituló Flora Francesa, y esta obra fue en la que por primera vez se puede clasificar sistemáticamente a la flora por medio de una clave dicotómica que él mismo creó. Y otra vez va Juan. Perdón. Bueno, el siguiente libro que publicó entre 1800 y 1802, en donde postula hipótesis evolutivas que ya mencionó mi compañera, se llama Investigación sobre la organización de los cuerpos vivos.
en donde pues postula las hipótesis de los caracteres adquiridos y del uso y desuso de las partes de los cuerpos vivos. Y el siguiente libro que publicó, que en donde es que acuña el término biología para el estudio de los seres vivos, es Filosofía Zoológica. Se publicó en 1809 y este libro pues presenta preceptos y principios relativos al estudio de los animales, vegetales y a su naturaleza. Aquí presenta características y organización y desarrollo tanto en la diversidad como en individuo de estos animales. En esta obra también moderniza la taxonomía de Linneo, la retoma y la moderniza. Contiene un completo listado, un listado muy grande de especies, animales y vegetales, ya como les había dicho, pues con sus características generales. Y pues lo más importante, pues como es más llamativo, es como el hecho de que él pues acuñe el término biología, ya le da un significado estudio de los animales. ¿Qué va mi compañera? Creo. Sí. Y bueno, por último tenemos a la obra que se tituló Historia Natural. Esta fue creada de 1815 a 1822. Y en esta obra él puede como incluir todos los estudios que hizo sobre taxonomía de invertebrados cuando se encontraba en el Museo de Historia Natural. Esta obra en especial es muy importante porque en estos años Lamarck ya estaba perdiendo la vista y entonces para él poder seguir transmitiendo todo el conocimiento que había adquirido, tuvo que dictarle a su hija los conocimientos que quería plasmar. Así que pues él en estos momentos ya no se encontraba como al 100 de todo. Y para terminar, ¿podría darle clic, por favor, profesora? Nos gustaría compartirles una frase que él también expresó que dice así: el naturalista ha de estar siempre atento para que las leyes que postula no procedan de la imaginación, sino de la realidad empírica. Su trabajo ha de consistir en observar y recopilar los hechos, y por vía de sucesivas inducciones, abstraer con rigor lógico las leyes que lo expliquen del modo más amplio y consistente. Y bueno, esto sería todo. Gracias. Muchas gracias a sus compañeros, a Jessica y a Juan. El caso de Lamarck es bastante importante a considerar porque con él se tiene la primera teoría sobre cómo se da la transformación o el cambio en los organismos. Como sus compañeros lo mencionan, él postula dos leyes. Bueno, se rescatan dos leyes de su trabajo, la ley, el uso y el desuso de los caracteres y la herencia de lo, uso y desuso y la herencia de los caracteres adquiridos. Con estos dos principios, él establece el mecanismo por el cual los organismos van a cambiar a través del tiempo. Si bien es cierto, es una teoría que no es aceptada, que no tiene evidencia que permite comprobarla, sí fue la primera que como tal plantea un mecanismo. O sea, todos los demás naturalistas científicos que habían planteado hasta ese momento ideas de cómo se daba el cambio, si es que se daba, si no era totalmente fijo, no mostraban evidencia. En el caso de Lamarck, a través de sus observaciones, principalmente observaciones, él establece este mecanismo. Entonces es lo que principalmente se le atribuye. Él como tal es considerado transformista. A él sí lo podemos catalogar como un transformista debido a estos mecanismos que plantea. Pues muchas gracias a sus compañeros. Vamos a continuar. En el caso de Lamarck y de Darwin, de ellos vamos a hablar particularmente en el siguiente tema, entonces no vamos a ahondar mucho más. Pero pues ya nos dieron sus compañeros el bosquejo general de este personaje. Por favor,
¿Quién nos va a hablar de Malthus? Este, yo, Por favor, ¿sí me escuchas? muy bajito. Permítame. ¿Ya me escuchan mejor? Ya se escucha un poquito más. Ok. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de Thomas Robert Malthus. Él nació en 1766 en Surrey, Reino Unido, y murió en 1834. Era un sacerdote y economista. Es considerado uno de los principales autores de la economía clásica y esto es también considerado, más bien es un autor distinguido de la Royal Society. Eh, hizo, tiene dos obras que son las más resaltantes de su biografía. Una es el ensayo sobre los principios de la población, y en esto nos habla de que las poblaciones crecen geométricamente y los consumos, pues, de la población crecen aritméticamente. Es decir, que la población crecía de 2 a 4, de 4 a 8, y los consumos iban creciendo de 2 a 4, de 4 a 6, porque crecían en menor producción que como crecía la población. Y decía que para que pudiera existir un equilibrio entre estos dos, lo único que se podría hacer era que ocurrieran desastres de forma natural, como las guerras o las pandemias, y así no habría una escasez de consumos entre las poblaciones y los productos que se requerían para esto. ¿Le puede pasar a los diapositivas, por favor? Otra de sus obras es Principios de Economía Política. En este libro nos habla de que la única forma de combatir la pobreza que se tenía en ese entonces era generando más trabajos, y que en el momento en el que se generaban más trabajos y se invertían en ellos, los consumos tenían que ser privados, y esto hacía que, como había más empleos, la demanda de consumo era más alta, por ello se movían más rápido y se podía generar más. Este, pues entre sus influencias estuvo en Darwin y en Wallace, porque tenía una tesis de política y economía que impulsó a Darwin y a Wallace en sus ideas de selección natural y la teoría de la evolución. Uno de los principales eh, políticos que debatió a Thomas Malthus fue Angelo Mesoglia, porque él decía que no podía sacar, bueno, debatió mucho su ensayo de principios de la población, porque decía que no había tenido en cuenta eh, el avance tecnológico y científico que se generaban ya en ese momento, y que por eso no, su libro, su aportación no era como muy verídica. Y sería todo. Muchas gracias. En el caso de Malthus, de Thomas Malthus, Thomas Malthus, él, junto con los personajes que vamos a ver en las siguientes diapositivas, propiamente no hablaban o no podemos detectar en ellos un tipo de pensamiento evolutivo. Sin embargo, la relevancia que cobran es que con sus trabajos ayudan a entender a Darwin cómo es que cómo el medio puede también favorecer al cambio en los organismos. En el caso de Malthus, él nos habla de la disponibilidad de recursos.
Ya su compañera nos mencionaba que no crecen al mismo ritmo la disponibilidad o los recursos con el tamaño de las poblaciones. Entonces, al no existir este crecimiento de manera similar, va a llegar a un punto en el que el medio ya no va a poder soportar la cantidad de individuos que se encuentran en ese momento, entonces va a tener que suceder ciertas catástrofes, ciertos sucesos que tengan que mermar el tamaño de las poblaciones para que pues sigan alcanzando los recursos que se encuentran disponibles. Esto particularmente es lo que le da a Darwin a pensar cómo es que los individuos aprovechan los recursos y cómo estos van a condicionar a el establecimiento o el que la variabilidad genética que existe pueda pasar a la siguiente generación. Me explico. El hecho de que los individuos tengan que luchar por la disponibilidad de recursos va a hacer algunos más aptos o no. Entonces, aquellos organismos que son más aptos son los que van a pasar a la siguiente generación y por ende van a transmitir su información genética. Entonces, esto, junto a lo que nos van a mencionar a continuación, algunos de sus compañeros, sirvió como preámbulo, como base, para entender también parte del entorno a Darwin. Entonces, muchas gracias a su compañera. Vamos a continuar con Hutton, James Hutton. Por favor, a quien le tocó Sí, soy yo. Guadalupe. Ujú. Bueno, buenos días, profesora y compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre James Hutton, que nació en 1726 y murió hasta 1797. Bueno, pues este personaje tuvo una idea revolucionaria que cambió totalmente la forma en la que se pensaba de la Tierra. Como tenemos en la diapositiva, explicaba que los procesos geológicos del pasado se podían estudiar a partir de los fenómenos actuales, ya que estos actuaban de la misma forma, bueno, o sea, como con las mismas leyes y causas, por lo que fue, fue llamado uniformismo a este punto de vista que era pues totalmente novedoso para ese tiempo. Pues él era una persona creyente, pero no se tomaba como la escritura de la Biblia tan literal. Um, era básicamente un geólogo, ya que también estudió la carrera de medicina, pero también la abandonó. Al estudiar sus orígenes, descubrió que pues la única autoridad aceptada solo venía de la teología y no de la ciencia como tal. Hasta existían, bueno, ediciones que databan la fecha exacta de la creación de la Tierra. Aquí tenemos una frase que se le atribuye a él, que dice, no hay vestigio de un principio ni perspectiva de un fin. Esta frase tiene mucho que ver con el concepto que él nos dio del tiempo profundo. ¿Le podría cambiar a la diapositiva, por favor? Ok, como les decía, fue quien nos dio el concepto del tiempo profundo. ¿Pero qué es? Bueno, es la idea de la que la edad de la Tierra y hasta la del universo se extiende mucho más lejos de lo que podemos saber, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Es básicamente como que no podemos saber con exactitud cómo y cuándo se creó la Tierra o el universo, ni en el principio, ni cuándo se va a acabar o cómo. También, pues, establece que la Tierra ha estado en un proceso de formación continua durante millones de años. Todo estos, como nuevas ideas, se le dio a que observaba mucho las rocas. Hubo un tiempo en el que él estuvo en en una granja y veía cómo llovía y cómo el agua se llevaba pues la tierra y la arrastraba. Entonces esto le llegó a pensar que pronto se acabaría como la tierra fértil y no podrían sembrar, bueno, no podrían tener más tierra donde sembrar.
y se preguntó que si Dios había hecho un mundo destinado a ser totalmente estéril, pero pues esto no tenía sentido para él, porque seguramente Dios habría diseñado un planeta en el que pudiera reconstruirse. Esto lo llevó a observar que las rocas tenían cientos de capas distintas, por lo que entendió que eran bandas de sedimentos de años. Y pues todas estas observaciones lo llevaron a ser el primero en captar pues la verdadera y la vasta edad de la Tierra. También fue de los primeros que pensaba que los volcanes eran respiradores de, de lo que él pensaba que había un horno gigante en el centro de la Tierra, o sea, que ahora sabemos que es el núcleo. Y pues como todos los pensadores con ideas revolucionarias, también fue considerado como hereje y pues ya después tuvieron que pasar más personajes para que pudieran aceptar todas estas ideas que él tenía. Y pues ya, sería todo por mi parte. Gracias, Guadalupe. En el caso de Hutton, ah, dentro de sus aportaciones, ¿qué, qué, qué podemos tomar de él? Esta ventana temporal que es más amplia. O sea, en ese momento se consideraba que la vida o que la Tierra había comenzado con lo que marcaba la Biblia. Entonces, el tiempo que daba de ese momento a lo que ellos estaban viviendo en la actualidad era muy corto. Entonces, imposibilitaba pensar que, que pudo haber existido un cambio lento, gradual, hasta llegar a ese momento. El hecho de que él, de Hutton, con lo que también plantea Lyell, permitieran o abriera la posibilidad a que se abarcara más tiempo, pues yo también formó o contribuyó más bien a la forma de pensamiento de Darwin. Me voy a pedir a su compañero. Yo voy a explicar. Ok, a su compañero. Charles Lyell fue fundador de la geología moderna inglesa y que además ejerciera particular influencia sobre la vida y obra de Darwin. En su obra Principios de la Geología, publicada en 3 volúmenes entre 1830 y 1833, sostiene, al igual que Hutton, que el tiempo es ilimitado y que todas las etapas causadas en la actualidad por la acción ya sea de la lluvia, el viento, la sedimentación, la erosión, pueden dar cuenta sin recurrir a explicaciones catastróficas que todos los cambios acaecidos en la Tierra pues han ocurrido en épocas pasadas, ¿no? Lo que lo lleva a formular la teoría uniformista, que establece que todos los procesos naturales que han cambiado a la Tierra en el presente lo han hecho de forma idéntica en el pasado. Como lo dice aquí en la frase, el presente está en la clave del pasado. Apoyó esta teoría con las observaciones geológicas que realizó durante sus viajes en Europa y América del Norte. También recordemos que la uniformidad se contrapone contra el catastrofismo, muy popular entre los científicos de la época de Lyell. Esta teoría postula que todas las grandes catástrofes podrían cambiar la forma básica de la Tierra, lo cual está incorrecto. También Lyell fue considerado como uno de los fundadores de la estratigrafía, que es el estudio de la capa de la superficie de la Tierra. Él, mediante el estudio de los antiguos estratos marinos de Europa Occidental, pudo dividir la era terciaria en 3 periodos, que lo compone el Plioceno, Mioceno y Eoceno. Sería todo. Gracias, Adrián. Como lo mencionaba, y su compañero también lo menciona, a las aportaciones tanto de Lyell como de Hutton lo que permiten hacer es abrir esta ventana de tiempo como les mencionaba. O sea, es comprobar o dar bases para considerar o comenzar a creer
que el tiempo de la Tierra es más vasto, que el tiempo en el que pudieron desarrollarse ciertos procesos es muchísimo más amplio que lo que se consideraba en ese momento. En el caso de Lyell fue una gran influencia para Darwin. De hecho, Darwin, cuando comienza su viaje en el Beagle, él lleva el primer volumen de los principios de geología. Entonces, partiendo de estas ideas, comenzando a ver y entender lo que plantea Lyell es cómo se logra modificar o cómo logra cambiar la forma de pensamiento que tenía Darwin en ese momento. Darwin en un principio era fijista, él consideraba que no cambiaban los organismos, pero cuando fue en su recorrido en el barco, en el Beagle, y sumando la influencia que tuvo Malthus y que le dio Malthus y que también lo hizo Lyell, pues logró cambiar su forma de ver a la naturaleza. Muchas gracias, Adrián. Vamos a continuar con Erasmus Darwin. Guadalupe Natalia, por favor, ¿nos puedes hablar de? Buenos días, yo soy Natalia y les voy a hablar de Erasmus Darwin. Él nació en 1731 y pues su papá era abogado, entonces nació en una posición social acomodada. Él fue un médico sobresaliente en una universidad que se consideraba en esos tiempos de renombre, era la de Edimburgo. Cuando se tituló, se mudó y con los años fue ganando reputación debido a que pues él no solo se limitaba a tratar a sus pacientes y decirles, no, pues si no te funcionó este tratamiento, muérete, ¿no? Sino que no, él estudiaba sus síntomas y hacía un tratamiento individualizado. De hecho, encontré que él trataba gratuitamente a los pobres y ganaba dinero yendo a domicilio con los ricos. Hasta el rey Jorge III fue el que le ofreció que fuera su médico, pero él lo rechazó. Y bueno, aquí podemos ver que a pesar de que fue un médico, también se desarrolló en otras áreas como científico, inventor, poeta y le apasionaba la mecánica. Sus principales inventos en mecánica fueron un molino de viento, un sintetizador de voz, tubos conectores. Tenía un tubo conector de su estudio a su cocina y hasta un globo de hidrógeno. Todos estos los usaba dentro de su casa, pero pues no las llegó a registrar porque él tenía miedo de que esto dañara su reputación como médico. También vemos que Erasmus fue uno de los fundadores de la famosa Sociedad Lunar, que no era más que un club de amigos que, muy famosos, se reunían para discutir sobre máquinas y ciencia. De hecho, defendían mucho las ideas de la Revolución Francesa. ¿Y le puede cambiar, por favor, profesora? Bueno, las dos principales obras que tenemos de Erasmus son una que es de poemas y es el Jardín Botánico. Esa fue en 1791 y se dividía en otros dos poemas. El primero era Amores de las plantas y ahí promovía el lenguaje sexual de las plantas que ya había hecho Linneo. También en el segundo se llamaba Economía de la Vegetación y ahí celebraba la innovación tecnológica y apoyaba la Revolución Francesa, además de que criticaba la esclavitud. De hecho, esta obra, la segunda, fue muy costosa, pero aún así fue muy vendida porque como que despertó el interés de las personas hacia la ciencia y los conservadores pues se enojaron mucho también de que tratara temas pues delicados como la esclavitud. Esto le costó el título de poeta líder de Inglaterra. La segunda obra que vemos ahí es Sonomía o las leyes de la vida orgánica. Ahí trató, habló de enfermedades que había recabado durante sus 40 años siendo médico, pero también hubo un capítulo en donde desarrolló su visión del cambio de las especies. Erasmus hizo un análisis de los picos desarrollados por las aves, las del loro, el gorrión y de otros, y
dijo que eran distintos para poder cumplir funciones distintas. Además, aquí mismo también habló sobre el concepto de evolución de Buffon y dio como unas sugerencias sobre el tema del que hablaba Lamarck, de que los cambios evolutivos fueron puestos en marcha por la influencia del medio ambiente sobre el organismo. Aquí es donde se le atribuye un título de ser de los pioneros del evolucionismo, porque él decía que la materia orgánica no se crea ni se destruye, sino que se transforma, cosa que ya todos sabemos, como por ejemplo una oruga en mariposa y un renacuajo en rana. Entonces él decía, no, pues podría ser posible que todos tengamos un antepasado en común, que este antepasado venga del mar. De hecho, tiene un lema muy famoso, que ahí se los puse, es Conquis et Omnia, y significa todo partir de las conchas, precisamente haciendo alusión a esto. Ahí también, a la derecha de su nomea, pueden ver que él lo puso en su ex libris, que era como su marca o su escudo, pero la iglesia dijo, no, borra eso, y lo tuvo que quitar. Bueno, ya para finalizar, yo me pregunté, ¿no? Pues, ¿por qué si Erasmus era el abuelo de Charles? Y le dijo, no, pues, tienes que pensar de otra forma, no ser como los demás, aunque tengamos, pues, una buena posición, tú ser rebelde, porque a él no se le consideraba como el que fue como el padre de la evolución como a Darwin, y eso fue porque, a pesar de que él influyó en las ideas de su nieto, aunque Darwin diga que no, se quedó en un podría ser que, mientras que su nieto fue el que dijo, no, pues los hechos sugieren que, ya lo demás se los dirían en la que sigue. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Guadalupe. Pues tienes razón, ¿no? Él también fue influencia para Darwin. Quizás no necesariamente le dio las bases para que moldeara su forma de pensamiento, pero pues tenía cerca esta influencia que permitía ser multifacético por el hecho de que era médico, pero también desarrolló experimentos, desarrolló inventos, desarrolló otras cosas que no cerraban la forma de pensamiento. Entonces, esta influencia, querramos o no, también la tomó Darwin y le permitió, pues, realizar el planteamiento de la teoría evolutiva que él presenta. Gracias, Guadalupe. Vamos a continuar con Darwin como tal. Le pido a sus compañeros que por favor nos hablen de. Sí, ok. Darwin, como ya se había mencionado al inicio, tenía una ideología, una postura fijista, pero con el paso del tiempo, la postura que él tuvo fue gradualista. ¿Por qué? Él, con sus interpretaciones de los fósiles y otras evidencias, él fue adoptando esta postura. Más adelante lo hablaré. Otra razón por la que él adoptó esta postura fue por el uniformismo de Lyell, que, como ya se mencionó, el uniformismo está ligado al gradualismo. Y por esta influencia de Lyell, él, pues al final tuvo esta postura. Además, estas ideas que él tuvo, Darwin, fueron aceptadas en la sociedad de ese momento, porque la sociedad ya no creía que todo pasaba de forma, ¿cómo se llama? Espontánea, por así decirlo, sino que iba a ocurrir un proceso de cambio de pasito para llegar a un cambio. La especie inicial iba a sufrir pequeños cambios para llegar a la especie final. Entonces, ¿qué hizo Darwin? En su viaje por el Beagle, él observó la flora y la fauna en el camino cuando él iba en el barco. También observó montañas con fósiles y él tuvo la idea, bueno, también pensó que la Tierra cambia con el tiempo y no está constantemente
no está estática, pues. También planteó que en las cornisas, respecto a este punto, fueron alguna vez playas antiguas y que con el paso del tiempo y con este cambio, pues lucen actualmente como son, como rocas secas. También él analizó los fósiles de animales gigantes, como el perezoso terrestre, pero sin embargo, él no podía basarse 100% en los fósiles porque no había una continuidad. Existían los fósiles antiguos y los animales de hoy, pero en medio había una brecha, había una laguna, entonces él no podía basarse 100% en los fósiles. Por otro lado, cuando él viajó a las Islas Galápagos, él observó que había muchas islas cercanas. Sin embargo, en todas esas islas no eran iguales. Algunas tenían condiciones diferentes y por lo tanto tenían vegetación y animales diferentes. Algunos ejemplos de esos son las tortugas con monturas y otras tortugas con cúpula. Y el ejemplo más famoso, los famosos pinzones. Entonces, él pensó que en cada isla, con sus respectivas características, los animales que tuvieran estas características específicas iban a poder sobrevivir. Por ejemplo, si en una determinada isla existían semillas gruesas, no iban a poder vivir los pájaros con picos delgaditos, sino se necesitaban pájaros con picos gruesos y viceversa. En una isla donde existieran solamente insectos, que estuvieran en los troncos, no podían sobrevivir los pinzones que tuvieran picos gruesos, sino se necesitaban pinzones que tuvieran el pico finito para poder capturar aquellos organismos y poder sobrevivir. Y otra muy importante observación por parte de Darwin fue el ensayo sobre la población que leyó de Malthus, el cual le dio como el elemento final para poder completar su teoría de la evolución. ¿Le podría cambiar a la siguiente presentación, por favor? Hola, pues yo les voy a mencionar lo que fue la obra y contribuciones de Darwin. Como bien ya sabemos, pues Darwin postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo, a partir de un antepasado mediante un proceso que llamamos selección natural. Gracias a estos trabajos de Darwin, como la expedición en el Beagle, la evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica, pero sin embargo, su teoría de la evolución mediante la selección natural no fue considerada sino hasta los años de 1930. La idea evolucionista de Darwin constituye la base de la síntesis evolutiva moderna y le dio los cimientos a la biología como ciencia, ya que le dio una explicación lógica a la diversidad de la vida y además de marcar pauta en la ideología respecto al hombre y su entorno, la relación que tenían estos dos, y además de marcar un antes y después refutando demás concepciones que tenía aún el público como el fijismo y el creacionismo. En cuanto a las obras que exponen el trabajo de Darwin, podemos mencionar El viaje del Beagle, que fue una obra que apunta a las observaciones de una expedición a lo largo de distintas tierras durante 5 años. Estos 5 años, Darwin pasó la mayor parte del tiempo explorando la tierra firme, un total de 3 años y 3 meses. Los otros 18 meses los pasó navegando en el mar. En esta expedición pasó alrededor de 22 destinos, entre ellos las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Tasmania o las Islas Cocos. Aquí fue donde tuvo la mayor recolección de información para ya estratificar de una buena manera su teoría de la evolución, que reflejaría en una obra posterior, la cual es su obra insignia, ¿no? Que es El origen de las especies, donde introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Aquí es donde presenta la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado. Además de que aquí incluye todas las pruebas y apuntes que realizó en el Beagle.
y descubrimientos que hizo después de su expedición. Otra obra es El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Este libro trata de enfocar la teoría de la evolución en el ser humano, en cómo fue cambiando el ser humano o cómo tuvo esa dinámica de la evolución también. Posteriormente publicó La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, que es un libro que trata sobre la manera en que los humanos y los animales expresan sus emociones. La intención aquí de Darwin es enfocar las cuestiones relativas de la evolución del hombre y de los animales usando una perspectiva psicológica y aterrizando también su teoría de la selección. Y finalmente, otra obra en relación que expone todo su trabajo es Plantas insectívoras, que es una serie de trabajos donde estudia las plantas carnívoras con señalando su adaptación que les permite vivir en condiciones difíciles. Y bueno, ya como las contribuciones, pues las mencionamos como en forma de enunciados, pues que dichos enunciados se mantienen al día de hoy como para sostener toda la concepción biológica moderna. Y pues la primera es que las especies no se mantienen estáticas en el tiempo, sino que evolucionan. Pues esto lo tomamos como que el gradualismo que tiene Darwin eh, lo plantea como en un proceso evolutivo que es gradual. Otro enunciado es que la selección natural es el mecanismo que permite la evolución y que todos los seres vivos partimos de un antepasado común. Y finalmente es de que toda la vida y obra de Darwin pone fin al antropocentrismo. Es decir, que ya no pone digamos que el ser humano al centro de todo, sino que todo es una concepción, todo es una unidad, sino que todo actúa como una sola cosa y entre esa una sola cosa está el hombre, además de los demás animales y el entorno donde viven. Y pues bueno, adjuntamos una cita de Darwin que es: la selección natural obra solamente aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. No puede dar nunca un gran salto brusco, sino que tiene que adelantar por pasos pequeños y seguros, aunque sean lentos. Y pues esto. Gracias a sus compañeros. En el caso de Darwin, ya lo mencionan, ¿no? Su tipo de pensamiento es gradualista. Él, de hecho, sus compañeros con esta cita que ponen al final de su diapositiva, resume perfectamente lo que dice, ¿no? O sea, aunque sea lento, con el a través del tiempo, pero tiene que ser seguro, ¿no? Así es como él cataloga esos cambios que existen que existen en los organismos, en las poblaciones, para que suceda el cambio. Ah, al igual que Lamarck, Darwin nos plantea un mecanismo por el cual se va a dar el proceso gradual de cambio. Lo menciona o lo pone latente en su obra, en el origen de las especies, en esa obra en donde conjunta todo tipo de evidencia que fue capaz de colectar durante su viaje. Ya hablábamos en algún momento, él es el primero que con evidencia en mano, digamos así, plantea su teoría. Evidencia de tipo geográfica, cuestiones de distribución, evidencia de tipo paleontológica, los especímenes que colecta, anatómicas, que le permiten realizar estudios anatómicos. Entonces, con esta contribución, él sienta la base de la teoría evolutiva, que hoy en día es la que mantenemos y seguramente seguiremos manteniendo. Gracias a sus compañeros, vamos a continuar con Wallace. Por favor. Sí. Buenos días. Buen día. Bueno, Alfred Russel Wallace
Fue un naturalista y explorador inglés. Y bueno, tuvo una gran variedad de viajes, los cuales lo llevaron a postular una serie de teorías sobre la formación y existencias de las llamadas zonas biogeográficas. De hecho, él es considerado el padre de la biogeografía. También Wallace desarrolló una teoría de la evolución por medio de la selección natural, y esta fue paralela a la que desarrollaba Charles Darwin. De hecho, se especula que Wallace fue un tipo de amenaza hacia Darwin para que él publicara su teoría. En 1844, si no mal recuerdo, Robert Chambers publicó anónimamente una obra titulada Vestigios de la historia natural de la creación, en donde postulaba una hipótesis sobre una ley de desarrollo de los seres vivos. Y bueno, esta ley decía que las especies tendían a transformarse de unas en otras, aumentando su grado de complejidad hasta llegar a la complejidad que tenía el ser humano, pero todo esto era bajo un plan divino. Y bueno, ahorita le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, esta obra que se publicó causó cierta polémica entre los científicos de esa época y tuvo grandes opositores, pero despertó en Wallace el deseo de poner a prueba esta hipótesis. Y en el año de 1848, junto con su amigo Henry Walter Bates, se embarcó rumbo al Amazonas con el objetivo de recopilar datos para posteriormente publicar una de sus obras, y llegó a los principios sobre la distribución geográfica. Al observar con detenimiento las especies que existían a ambos lados del Río Negro, se dio cuenta de que habían mucha variedad de pájaros o insectos, y se preguntaba que por qué una especie no se podía encontrar en ambos lados, siendo que estos tenían la posibilidad de desplazarse, o sea, podían volar y estar en ambos lados. Entonces llegó a la conclusión de que la distribución de los animales está determinada por las condiciones del entorno, y hay barreras naturales que limitan la distribución de especies, y que es un hecho que en casi todas las regiones naturales existen especies peculiares. Bueno, una de sus otras aportaciones fue los principios geológicos, los cuales dicen que la distribución temporal del mundo orgánico es aproximada a la distribución espacial. Otro de los puntos es que los grupos más grandes tienen más posibilidad de extenderse por varios periodos geológicos. Esto quiere decir que mientras una especie tenga más número de organismos, tiene más posibilidad de sobrevivir a varias eras geológicas. Cada periodo geológico incluye grupos únicos, no presentes en otras partes. Esto quiere decir que el surgimiento de una especie es un fenómeno único. No pueden existir las mismas especies después de que se extinguió. La especie es un género o familia dentro de un periodo geológico, están más relacionadas que aquellas con diferentes periodos. Esto puede relacionarse con una teoría evolutiva, ya que sí, bueno, ya que una especie no puede tener saltos fisiológicos tan abruptos. Y por último, la operación de grupos y especies es un evento único, como ya se los había mencionado. Una de sus contribuciones también fue el viaje al archipiélago malayo, donde dio como resultado la división geográfica conocida como línea de Wallace, la cual es una línea que atraviesa el archipiélago malayo, marcando un límite biogeográfico entre Oceanía y Asia, tanto de fauna como de flora, demostrando que ambos lados presentan características muy distintas que exponen con claridad la
la diferente evolución de especies a lo largo de la historia. Otro de sus aportaciones fue el desarrollo del concepto aposematismo, el cual describe los organismos que presentan rasgos llamativos a los sentidos, como las ranas que tienen colores llamativos y sabemos que son venenosas, para alejar a sus depredadores. Y por último, el denominado efecto Wallace, que es una hipótesis acerca del modo en que la selección natural puede contribuir al aislamiento reproductivo de especies incipientes a través de la selección de mecanismos de aislamiento reproductivo y barreras de hibridación. Y ya, le cedo la palabra a mi compañero. Sí, gracias. ¿Le podría cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, gracias. Bueno, como mencionó mi compañera, tuvo viajes a las islas del archipiélago malayo, pero no solo a ese lugar. También recorrió Sumatra, Bali, Borneo, las islas Aru, Komodo, entre otros lugares. Y bueno, gracias a esos viajes capturó distintos ejemplares de distintas especies y esto le permitió observar la variabilidad entre los individuos que iba colectando. Y bueno, eso le ayudó a formular su teoría. En 1855 publicó un artículo titulado Sobre la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies. En este prefiguraba su teoría de selección natural y bueno, cuando hizo públicas algunas de sus ideas no tuvo mucho impacto. El 1 de marzo de 1858 tuvo una fiebre de malaria en su estancia en Gilolo. Y bueno, durante su tiempo de enfermedad parece ser que tuvo una revelación que le ayudó a su obra. Y bueno, publicó una obra titulada Sobre la tendencia de las variedades a apartarse indefinidamente del tipo original, y este artículo se lo mandó a Darwin. Si no mal recuerdo fue por ahí de marzo o mayo. Y bueno, Darwin estuvo trabajando en su obra de El origen de las especies, y él dice que su obra la terminó el 8 de junio y que el artículo de Wallace le llegó 10 días después, el 18 de junio, perdón. Bueno, entonces, por lo mismo de la llegada del artículo de Wallace, Darwin se vio presionado a publicar su obra, porque él no tenía pensado publicarla, sino pensaba desarrollarla durante unos años más. Pero bueno, tuvo que adelantar su publicación a lo que sería la mayor obra de su vida. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias a sus compañeras. En el caso de Wallace, él es, de hecho lo menciona su compañera, no es como el contrincante, o así lo han llegado a plasmar, como en la competencia de Darwin, ¿no? Alguien que por otros medios llega a la misma conclusión. Leen prácticamente las mismas obras, entonces aquí da pie a entender que tanto el ensayo de Malthus como el trabajo de Hutton, de Lyon, pues fueron mucha influencia, no solamente para Darwin, ¿no? Sino también para Wallace. Wallace desarrolla su teoría en donde pone de manifiesto que la selección natural es el único mecanismo. A diferencia de Darwin, Darwin es un poco más flexible en cuanto a darle explicación. O sea, sí, es cierto, su principal mecanismo que va a dar lugar al proceso de evolución es la selección natural. Sin embargo, algunos aspectos que él no logra acabar de entender, los sigue atribuyendo a otros procesos, como el uso y el desuso de caracteres o algunas cuestiones lamarquistas. En el caso de Wallace, él no, él es seleccionista natural de corazón, ¿no? O sea, él lo que planteó lo mantuvo
todo el tiempo. O sea, no le cabía a él la posibilidad de que otro mecanismo fuera el que impulsara la evolución. Como menciona su compañera, él le manda su trabajo a Darwin, lo revisan, Darwin le comunica a sus compañeros, a sus amigos, a Lyell principalmente, que hay otra persona que llegó a la misma conclusión que él sobre la selección natural, sobre este mecanismo como impulsor del cambio. Entonces lo que hacen es juntar ambos trabajos y presentarlos. Es cierto, en el caso de Darwin se apresura su publicación porque pues si no de lo contrario hubiera sido relegada a un trabajo posterior, ¿no? Quizás no hubiera tenido el mismo impacto o quizás sí, pero pues eso no lo podemos saber porque ocurrió de esa manera, ¿no? Se presentaron ambos trabajos, se publicaron ambos trabajos, entonces en realidad podríamos decir que la selección natural, que este mecanismo, pues fue resultado de los trabajos independientes de dos naturalistas, tanto de Charles Darwin como de Alfred Russel Wallace. Vamos a continuar. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿Dudas? ¿Algún comentario? No, profesora, todo bien. No. Ok, entonces con esto ya terminamos de revisar la era predarwiniana o la etapa predarwiniana antes de Darwin, que abarcó desde Francisco Rey hasta Lamarck. Sí, hasta Lamarck. Vimos cómo los trabajos de Malthus, de Lyell, de Hutton sirvieron como base para lo que planteó Darwin y Wallace como ya la teoría evolutiva. Entonces, a continuación vamos a comenzar a revisar los trabajos, las aportaciones que se realizan posterior a la publicación del origen de las especies de Darwin. Entonces le voy a pedir por favor a Brenda y a Mariana que nos hablen de Gregor Mendel. Sí, buenos días. Bueno, en realidad Gregor Mendel realizó sus experimentos casi al mismo tiempo de Darwin. Bueno, nació en lo que hoy es parte de Checoslovaquia y realizaba también cruzas de plantas de chícharo en el jardín del monasterio del que formaba parte de la orden agustina y llegó a las importantes leyes de la genética. Mendel partió de la observación de los efectos del cruzamiento de diferentes leyes de la planta de chícharo y basó sus investigaciones en una serie de experimentos bien planeados y en el análisis estadístico de los resultados. Para él fue muy importante el uso de las matemáticas para describir problemas biológicos. Era en ese entonces un concepto nuevo, por lo que también se considera que Mendel estaba muy adelantado a su época y su cuidadosa planeación en su trabajo refleja que la selección de planta común de chícharo que utilizó fue una de las ventajas que él planeó porque tenía una rápida reproducción y numerosos descendientes, y eso trajo la posibilidad de trabajar con líneas puras. Y, Mendel no fue el primero en experimentar con estas plantas, pero no procedió al azar y entonces su selección específica hizo que llegara a las leyes de la genética que nos va a explicar mi compañera. Ok, ¿le podría cambiar a la siguiente, por favor, profesora? Ok, las leyes de Mendel, como ya lo mencionó mi compañera, fue el resultado a lo que llegó Mendel tras una serie de experimentos que hizo con las plantas que él cultivaba. La primera ley
de Mendel o la ley de la uniformidad establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, y se parecen a uno de los progenitores, como podemos ver en el esquema que ahí les puse. El experimento que realizó Mendel para pues, llegar a esta conclusión es trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes que producían semillas amarillas y otras que producían semillas verdes, y al hacer el cruzamiento de estas plantas obtenían siempre semillas amarillas. La interpretación que se le dio a este experimento fue con el polen de una planta progenitora aportará descendencia, un alelo para el color de la semilla, y el óvulo de la otra planta progenitora aportará el otro alelo para el color de la semilla. De los alelos solamente se manifiesta aquel que es dominante, mientras que el recesivo pues permanecerá oculto. La segunda ley de Mendel, o la ley de la segregación, establece que los caracteres recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultas en la primera generación, como ya se los mencioné, y reaparecen en la segunda en proporción de 1 a 3 respecto a los caracteres dominantes. Igual se puede ver ahí en el esquema como de los 4 chícharos que representan en la parte de abajo, hay uno verde y tres amarillos, lo cual dice que los individuos de la segunda generación que resultan de los híbridos de la primera son diferentes fenotípicamente, y esta variación se explica por la segunda generación de los alelos. También el experimento que hizo Mendel es que tomó a las plantas procedentes de la primera generación, o sea, el experimento anterior, y las polinizó entre sí, y del cruce obtuvo las semillas amarillas y verdes en la proporción que se indica. Y así, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación, pues se vuelve a manifestar en la segunda. Y la interpretación, pues como en sus publicaciones, es que los dos alelos distintos para el color de la semilla están presentes en los individuos de la primera generación y no se han mezclado ni desaparecido, simplemente que no se manifestaban en uno de los dos. Y la tercera ley de Mendel, o la ley de la independencia de caracteres, establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. En la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelas que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter. El experimento que realizó aquí fue que Mendel cruzó las plantas de guisantes de semilla amarilla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa, o sea que aquí ya trató con más caracteres de los que había en los experimentos anteriores. Y bueno, las semillas que obtenía eran todas amarillas y lisas, cumpliendo con la primera ley de la uniformidad y revelando quiénes eran los caracteres dominantes. Y las plantas obtenidas son dihíbridas, y al cruzarlas entre sí, teniendo en cuenta los gametos, formaban cada una a las plantas. La interpretación que se le pudo dar a este experimento es que los resultados del experimento de la tercera ley refuerzan el concepto de los genes independientes entre sí, que no se mezclan ni desaparecen tras generación. Para este fue esencial la elección de caracteres, como ya lo dije, pues estos resultados no se cumplen siempre
cuando los dos genes considerados se encuentran en el mismo cromosoma, como es el caso de los genes ligados. Tras estos experimentos, pues fue que Mendel fue considerado el padre de la genética y bueno, también después de haber comprobado todo esto de la transmisión de caracteres hereditarios, se convirtió en un fundamento de la actual teoría de la herencia. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias a sus compañeras. ¿Por qué es importante hablar de Mendel? Él quizás no propiamente contribuyó, él con sus trabajos, con sus resultados, al establecimiento de una teoría evolutiva. Sin embargo, con sus trabajos lo que sí hizo fue sentar las bases de cómo se transmite la información genética de una generación a otra. Ya su compañera nos explicó cómo realizó este planteamiento Mendel. Esa es una de las, uno de los piecitos de donde cojeaba la teoría de Mendel, de Darwin, perdón. Él no pudo ser capaz de explicar, pese a toda la evidencia que colectó, cómo es que se transmitía la información de una generación a otra. Él sí sabía o él sí interpretó que existía variabilidad, que esta podía pasar de un padre a otro, de una generación a otra, pero él no conocía o no logró concebir cómo se dio o cómo se daba este mecanismo de transmisión de información genética. Mendel sí lo hizo. Mendel, con sus experimentos con los chícharos, él planteó cómo se transmitía esta información. Entonces vamos a ver más adelante cómo a través del redescubrimiento de este trabajo es que da paso a da paso a complementar esto que tenía como deficiencia la teoría de Darwin. Vamos a continuar con Hugo de Vries. En este caso, Aquí yo, maestro. por favor. Sí, Hugo de Vries fue un botánico neerlandés. Nació en el año de 1848 y murió en el año de 1935. Destacó principalmente por sus atribuciones. Entre ellas, fue más conocido por ser uno de los redescubridores de las leyes de Mendel. Hugo de Vries, él creía más en lo que se llama mutacionismo. Esa fue su teoría sobre la evolución, que esta teoría chocaba directamente con la teoría darwiniana, porque para de Vries la evolución de la vida no se producía de esta forma lenta y gradual como Darwin lo describía, sino más bien de una forma discontinua, con mutaciones al azar que podían ser perjudiciales o útiles. ¿Le puede cambiar, por favor, Mesa? Gracias. En 1900, sus experimentos de hibridación lo llevaron a redescubrir, como ya había mencionado, las teorías de las leyes de Mendel. No solo fue Hugo de Vries, hubo varios redescubridores sobre Mendel, pero se le atribuye más a estos tres científicos. Del lado izquierdo, Hugo de Vries, Karl Correns en medio y Erich von Schermack del lado derecho. Concedió a Mendel todo el mérito por el trabajo. No obstante, de Vries se mantuvo fiel a su propio concepto de la herencia. Aunque de Vries creía más bien tenía su propio concepto sobre la evolución, que era el mutacionismo, no descartaba todo lo que Mendel dio a conocer. Así fue en 1899 en el que él proponía ciertas unidades llamadas pangenes como transmisoras de los rasgos hereditarios. Esto sugería que, al igual que los factores mendelianos, los pangenes eran pues un tipo de unidades
que igual eran independientes, pero al contrario de los factores de Mendel, regían normalmente rasgos hereditarios de mayor escala. Otra de sus atribuciones, de las varias obras que hizo, encontré que una de las más famosas era la teoría de la mutación, experimentos y observaciones en el origen de la vida. Y como ya les mencionaba, esta obra habla sobre lo que para él era el concepto definitivo sobre la evolución. Y pues eso sería todo. Muy bien. En el caso de Hugo de Vries, como menciona su compañero, él, junto con otros investigadores de forma independiente, o sea, cada uno llega por su camino, digámoslo así, llegan al redescubrimiento de los trabajos de Mendel. Es hasta 1900 cuando se toman ya a consideración los resultados de Mendel. O sea, él en su momento los publica, los muestra, pero pues en realidad no tiene como mucha atención. O no toma, sí, no tiene atención su trabajo, entonces pues se quedan, ¿no? No relegados, pero quedan ahí. Es hasta 1900 cuando estos investigadores, a partir de experimentos, si algunos replican el trabajo de Mendel, otros optan por utilizar otros modelos, es que retoman las ideas de Mendel y las hacen públicas, y entonces ahí es donde tiene ya tiene el impacto que debe el trabajo de Mendel. Él, como menciona sus compañeros, propiamente es mutacionista. Él considera que ese es el principal motor de la evolución, las mutaciones. No descarta la existencia de la selección natural, sin embargo, ya no le da el mismo papel al que se le da a Darwin, o Wallace incluso. Él considera que la selección natural en realidad depura esas mutaciones, las quita o las permite para que se dé ese cambio. Sin embargo, su principal motor para él son las mutaciones, esos pangenes. Vamos a continuar. Maestra, ¿Sí? entonces ya para Hugo de Bryce, la idea o la teoría de la evolución ya es aceptada. Sí, después de que Darwin junto con Wallace plantean su teoría, es totalmente aceptado. O sea, son muy pocas las personas que dicen que la evolución no sucede como lo plantea Darwin. Todos ellos todos los que vamos a ver de aquí para adelante son evolucionistas, que toman diferentes aspectos o a diferentes niveles. Es algo independiente de cada uno de ellos, pero todos son considerados ya evolucionistas. O sea, aceptan como tal el mecanismo que plantea Darwin. Entonces cuando sale la teoría es aceptada y después ya solamente son como reafirmaciones o la reafirman. Exacto. La reafirman o la complementan, que es lo que va a pasar con la teoría sintética de la evolución, con la genética de poblaciones y posteriormente con la teoría sintética de la evolución. Ok, gracias. De nada. Por favor, Juan Manuel, ¿nos puedes hablar de Carl Pearson? Sí, buenos días. Yo les voy a hablar un poco de Carl Pearson. Él fue un científico, matemático británico. Fue un comunista apasionado. Por eso su nombre de Carl anteriormente era con C, pero su mayor ídolo era Karl Marx, donde dice: la estadística es la gramática de la ciencia. Fue la obra que tuvo mayor afluencia e influencia en su gremio. Fue publicada en el año de 1892. Dicho libro hablaba sobre la materia, la energía, la aritmética y propiedades físicas de la geometría. Dicho libro fue la base de los primeros estudios de Albert Einstein.
Eh, como ahí dice, él se considera el padre de la bioestadística. Fue colega de Francis Galton, mientras que Galton era primo de Charles Darwin. También él y Francis Galton publicaron una revista científica que se llamaba Biométrica. Entre Galton y Pearson desarrollaron una teoría que se llama la eugenesia, que habla sobre la aplicación de las leyes biológicas de la herencia. Y por ejemplo, en la frase que dice, hasta que los fenómenos de cualquier rama del conocimiento no hayan sido sometidos a medida y número, no se puede decir que se trate de una ciencia. Esa fue la base, o fue una frase muy citada en su libro de aquel año que fue publicada en 1892. Eso sería todo. Ok. Así como Hugo de Vries es considerado mutacionista, en el caso de Pearson junto con Galton, Francis Galton. sí, Galton, junto con Galton, ellos son considerados biometristas. Los biometristas fueron estas personas, matemáticos principalmente, que tomaron otro enfoque a cómo se iba a desarrollar la teoría evolutiva. ¿A qué me refiero? Me explico. Ellos realizaban mediciones sobre peso, estatura, características que pudieran ser cuantificadas. A partir de estas características, ellos veían cómo se distribuían. Ellos consideraban que todo tenía una norma, que todos iban a distribuir de forma normal, digámoslo así, de forma que todos iban a abarcar cierto rango. Y este rango iba cuando se modificara este rango, ahí es donde podría visualizarse un cambio, evolución de estos organismos. Por ejemplo, para que me entiendan más, hacían mediciones de la estatura de 100 individuos, por ejemplo, y establecían cuál era la media y cuál era su desviación estándar. Entonces, esta distribución, cuando ellos observaban cambios, por minúsculos que fueran, ellos ya inferían que existía que iba a comenzar a existir un cambio, un proceso de cambio. Entonces, al realizar estas mediciones, ellos consideraban que así es como iban a poderse dar cuenta que el proceso evolutivo estaba ocurriendo. Ellos, a diferencia de los mutacionistas, ellos sí le daban la importancia que le dio Darwin a la selección natural. O sea, para ellos sí la selección natural era el principal mecanismo por el cual se iba a dar la evolución. Entonces, su enfoque fue totalmente numérico. O sea, ellos necesitaban, como menciona su compañero, necesitaban a fuerzas de hacer mediciones, tener números para constatar los hechos, o que esa fuera su evidencia. De lo contrario, para ellos era muy difícil aceptar. Gracias a su compañero, vamos a continuar con Ronald Fisher. Por favor, ¿quién nos va a hablar de él? Yo. Ok, por favor. Ronald Fisher fue un estadístico y biólogo que usó las matemáticas para combinar las leyes de Mendel con la selección natural. Tuvo como interés fundamental unificar darwinismo y mendelismo, pero en el contexto de la biometría y con marcado interés en la eugenesia. En 1919 trabajó en Rosehamster Research, donde desarrolló el análisis de la varianza. Esto fue para analizar cultivos
que pues él hizo. Uno de los fundadores de la genética de poblaciones propuso el modelo de selección sexual runway y la hipótesis del hijo sexy. El modelo de la selección sexual runway se basa en que es un mecanismo hipotético sobre la selección sexual genética de la evolución en la preferencia. Esto es por parte de uno de los sexos de una especie por preferencia, perdón, por un carácter fenotípico, como en los pavos, por ejemplo, que el pavo macho pues tiene una ornamentación muy exagerada y unas plumas muy bonitas a comparación de las hembras, que pues su plumaje es muy apagado. Y esto lo que trata de explicar es la elección femenina. La hipótesis del hijo sexy, publicada en 1930, esto trata de explicar de cómo las hembras eligen machos físicamente atractivos. Así ellas consideran tener más nietos con caracteres atractivos. Esto genera una tendencia que pues es tener la mayor cantidad de descendencia que sea atractiva, sin importar bueno, la teoría funciona sin importar cuáles son los rasgos, siempre y cuando sean heredables. Una vez establecida la preferencia, la hembra que selecciona al macho con caracteres sexuales secundarios producirá hijos que lleven alelos de los caracteres e hijos que llevan las preferencias. Por ejemplo, los hijos van a heredar pues los caracteres guapos, bonitos, y las hijas van a heredar las preferencias. Entonces esto lleva a una coevolución de carácter y de la preferencia. ¿Le puede cambiar, por favor? Gracias. También, ¿cómo se llama? Llevó el concepto del valor reproductivo. Este es un concepto en demografía y en genética donde se propone que las descendientes futuras se descuenten a la tasa de crecimiento de la población. En 1918, no, sí, publicó el trabajo de Correlation Between Relatives and the Supposition of Mendelian Inheritance, en el que introdujo el término de la varianza. Esto, pues en español es la correlación entre parientes con base a la suposición de la herencia mendeliana. Es un artículo donde presenta un modelo infinitesimal, que es un modelo genético conceptual que muestra la variación continua entre caracteres biológicos que podría ser el resultado de la herencia mendeliana. También introdujo el p-valor, el análisis de la varianza o ANOVA, el análisis discriminante lineal y la matriz de información. Lo nombraron como el padre de la estadística moderna y diseño experimental. Fisher también fue el inventor de varias pruebas estadísticas que se deben usar siempre que sea posible en las revistas psicológicas. También para los granjeros fue el fundador de investigaciones en la agricultura. Y pues él salvó a millones de morir de hambre gracias a sus programas racionales de cultivo. Fisher sentó las bases de la genética poblacional demostrada que la posibilidad de que una mutación incremente la adaptación de un organismo disminuye con la magnitud de la mutación y que las poblaciones que tienen, pues sí que son más grandes, conllevan más variación. Esto conlleva que tienen una mayor probabilidad de supervivencia. También presentó un modelo conceptual de genética que mostraba que la variación continua entre los rasgos fenotípicos podía reproducirse por la acción combinada de muchos genes discretos. Publicó varios libros, pero pues los que se destacaron más fueron los métodos estadísticos para investigadores y el Statistical Method, Experimental Design and Scientific Inference. Aquí en este libro, de hecho, publicó muchos de sus artículos y varios de sus, explica con mayor detalle lo de la hipótesis del hijo sexy y el modelo de selección sexual runway. Y pues ya sería todo.
Gracias. Respecto a Fisher, Fisher junto con los otros dos personajes que espero alcancemos a revisar todavía, sientan las bases de la genética de poblaciones. Con esta nueva forma de pensamiento, digámoslo así, compatibilizan los trabajos de Mendel con la teoría evolutiva. Ellos ponen de manifiesto a través de diferentes modelos, como lo menciona su compañera, cómo es que los genes van a actuar sobre las poblaciones y cómo la selección natural va a tener efecto o no sobre estas. En el caso de Fisher, él evalúa cómo la selección natural va a actuar sobre poblaciones muy grandes y pues trata de plantear a qué velocidad ocurren. Un modelo en donde describe a qué velocidad ocurre la influencia de estos genes a través de las generaciones. Por favor, ¿quién nos va a hablar de Haldane? Yo. Por favor. Bueno, aquí tenemos a John Burdon Sardenson Helding. Él es un genetista, ateo, marxista, socialista y humanista. Nació en la India y tiene nacionalidad británica. Es conocido por su trabajo en estudios de la fisiología, la genética, la biología evolutiva y las matemáticas. Dio contribuciones innovadoras para los campos de la estadística y la bioestadística. En uno de sus primeros artículos en 1915 desarrolló el vínculo genético entre los mamíferos. Y sus trabajos ayudaron a crear la genética de población, al igual que el de los personajes anteriores, ya que lograron establecer una unificación de la genética mendeliana y la evolución darwiniana por selección natural. Tiene un artículo sobre biogénesis en 1929 que introdujo la teoría de la sopa primordial y se convirtió en la base para la construcción moderna para la construcción moderna del origen químico de la vida. Estableció mapas de genes humanos para la hemofilia y el daltonismo en el cromosoma X, así como codificó la regla sobre la esterilidad en el sexo heterogamético de híbridos en especies. Voy a pasar a la siguiente, por favor. Pues lo que se supone que dice en esa diapositiva es que él propuso correctamente que la anemia de las células calciformes confiere cierta inmunidad en la malaria. Y fue el primero en sugerir la idea central de la fecundación in vitro, así como de unos conceptos como nuevos o básicos, como la economía del hidrógeno, que es un modelo económico energético alternativo al uso de combustibles fósiles. También dio por primera vez el concepto de regulación, de la regulación que actúa en el cis y el trans, y reacción de acoplamiento, el concepto de repulsión y también el concepto de darwinismo, como una unidad de evaluación, y así como el concepto de clonación de órganos. Halden fue conocido como un divulgador científico, como el divulgador científico más brillante de su generación. Y es todo. Jeje. Gracias. En el caso de Haldane, como
al igual que con Fisher, también integra ya o comienza a integrar a la genética mendeliana con el proceso que describe Darwin. Entonces, él junto, como les mencionaba, junto con Fisher y Wright, sientan las bases de la genética de poblaciones. Particularmente con Haldane, también construye modelos matemáticos, pero solo se queda eso, a modelos, a diferencia de lo que va a ocurrir posteriormente con el establecimiento de la teoría sintética, ellos todavía se quedan en lo teórico, no, no, no hacen experimentos para corroborar lo que están planteando. Su modelo matemático nos habla de cómo los genes van a, van a actuar influidos por la selección natural. Entonces, nuevamente, ellos tratan de compatibilizar estos dos puntos de vista, digámoslo así. El que plantea Mendel a través del redescubrimiento por Hugo de Vries y lo que plantea Darwin con la selección natural. Muchas gracias a su compañera. Pues ya casi se termina la clase. Hasta aquí vamos a pausarle. El día viernes vamos a continuar con los demás científicos que nos faltan. Posteriormente, si terminamos ese día, les voy a dejar un cuestionario para que lo revisemos al final de que lo terminen de contestar y demos por finalizada este tema. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario que quieran hacer. Creo que no, profesora, todo bien. Ok, entonces a los que no han escrito su nombre en el chat, por favor háganlo. Recuerden que sí, en esta ocasión así les voy a pasar la asistencia. Y si no tienen ningún comentario más, pues nos vemos el día viernes. Disculpe, profesora. Perfecto, maestra, gracias. Yo no puedo mandar mensajes porque la sesión me sale diferente a las veces pasadas. Entonces no encuentro el chat. Ok, ¿quién eres, Alejandra Velasco? Sí. Gracias. De nada. Gracias, profesora. Buen día. Igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Buen día. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Profesora, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesora, que esté bien. Hasta luego, que estés bien también tú. Hasta luego.